Bien, pues bienvenidas, chicas, a la penúltima sesión de este taller. En esta ocasión vamos a centrarnos en dos estrategias de lectura que son fundamentales para, me parece, mejorar los aciertos que necesitan tener en el examen. ¿Vale? La primera de ellas va más aplicable hacia esa cuestión, se llama lectura por inferencias, incluso por ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio al respecto. Y la segunda está más orientada a eficientar el estudio, ¿sale? Que es la lectura a partir del constructivismo. Así que comenzamos con la primera. Me voy a ir un poquito más lento debido a la dificultad, que no es mucha, pero hay por ahí conceptos que pudieran indigestárseles. Así es que les voy a pedir por favor que me vayan monitoreando, que me vayan indicando si vamos bien, si algo no quedó claro, ¿va? Para que esto lo aprendan de una manera firme, que es lo que me interesa. Aquí les estoy enseñando, si esto fuera como los caballeros del zodiaco, espero con ese ejemplo no pecar de distanciamiento generacional, pero aquí les estoy enseñando a abrir el octavo sentido, así de ese calibre. Técnicas que, bueno, están abiertas para todos, de alguna manera las aprendimos en otros lados, pero no las tenemos bien definidas, ¿sale? Así que presten mucha atención. Vamos con la primera, que es la lectura por inferencia. Y a manera de introducción, les puedo decir que podemos definirnos como lectores eh, cabales, 100% eficientes, si tenemos la capacidad de hacer esta lectura entre líneas. ¿Se acuerdan que hay diferentes niveles de lectura? El explícito, que tiene que ver con una perspectiva panorámica del texto, ver lo que es evidente, bueno, comprender lo que es evidente. Luego está este, que ya estamos llegando, digamos, a una cuestión más profunda, a una comprensión implícita de lo que se nos quiere decir. Y por último tenemos el analítico, ¿vale? Así es que ambas están conectadas, ¿vale? Ahora, como les comentaba, echar mano de esta habilidad permite no solamente conocer ese mensaje implícito, sino también su intencionalidad. De tal manera que, por ejemplo, en su caso que van a hacer el examen de admisión, esto les va a permitir tener una mayor precisión en cuanto a lo que eh, les preguntan en los reactivos, ¿sale? Y esto pues va a tener un plus porque también lleva a descubrir una serie de pistas que nos pueden orientar a resolver, lo que eso más o menos fue lo que vimos en una de las sesiones del taller de técnica de estudios. Así es que en este punto confluyen ambos talleres. ¿Alguna duda al respecto, chicas? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué me propongo en esta primera parte de la clase? Que aprendan las generalidades de esta estrategia para que puedan hallar las palabras claves, que insisto, en el escenario al que se van a enfrentar les va a ayudar muchísimo. Encontrar una interpretación o significada, digamos, escondida en todo aquello que lean. Localizar datos o ideas que el escritor o escritora pretende exponer. Insisto, por ahí van a ver algunos mensajes que no son tan fácilmente de identificar. Y por último, puedes aplicar esta estrategia para cualquier texto. Aunque he estado repuntando más la cuestión del examen, pero no se centra eso aquí, ¿va? Ahora, aquí me gustaría que me ayudaran a definir qué sería la inferencia. Cuéntenme cómo podrían definir esa palabrita.
Por cierto, mi poción multijugo se está acabando. Así es que si de pronto me vuelvo a transformar en profesor de historia y no de comprensión lectora, ya sabrán por qué. Bien, volvamos al punto. ¿Qué entienden por inferencia? Vamos, no se cohiban. No, no se les ocurre nada. No, bueno, vamos a empezar por definir esa palabra. Cuando hablamos de inferencia, estamos hablando de, a través de la lectura, explorar la posibilidad de relacionar la información del texto con aquellos datos o mensajes que no aparecen de manera abierta, ¿vale? Que eso es lo que va a orientar a que nosotros tengamos una interpretación de él. ¿Qué implica la inferencia? Bueno, implica una lectura que aborda una comprensión global del contenido, así como de la situación de comunicación. Es decir, reconoce las intenciones comunicativas que subyacen a a los escritos, así como el interlocutor y o auditorio al que se dirige. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo quiero hablar de un tema, un personal con un amigo cercano y por ahí está alguien a quien no le quiero dar toda esa información, entonces manejo una serie de elementos que hará que mi amigo entienda el tema, pero sin que sea muy explícito. Como cuando les dice su mamá, en la casa hablamos. Eso queda entender. ¿Qué les llevaría a la mente cuando escuchan ese en la casa hablamos o luego lo vemos? Pues que se hizo algo malo. Puede ser, aunque no sé si realmente vaya a ser eso, ¿no? Somos muy negativos ahí. ¿Va? Entonces, eso que tú entendiste, ahí estamos haciendo una inferencia, pues un tanto básica. Ahora llévenlo, por ejemplo, a los textos. Piensen en la publicidad, en la mercadotecnia. Hey, te ofrezco un curso de admisión a la UNAM, te voy a preparar súper bien y te voy a cobrar 500 pesos por todo. Si nos quedamos en lo explícito decimos, oh, wow, qué ofertón, ¿no? Como también es muy común que le llegan a referir así. Pero con un poquito de experiencia y haciendo una lectura entre líneas, no me iría tan tranquilo. Diría, wow, 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 pues ¿qué me estás ofreciendo? No es que desconfíe de que lo barato sea en realidad caro, por supuesto que no. Pero si estamos hablando de una gran empresa que ofrece un curso así, o de una escuela pequeña que ofrece un curso de admisión de todas las materias con ese precio, diría, ah, qué padre, ¿no? Pero sí la pensaría.
En tanto que si nosotros consideramos otras cosas como el pago del profesor, a los profesores, desarrollo de material, planeación, pues un costo se eleva un poquito más. Y si estamos hablando que es una empresa que por lógica quiere obtener ganancia de ese servicio, 500 pesos me puede llevar a que si no investigo bien, puede que no sea una oferta muy accesible. ¿Sale? Entonces ahí es en donde estamos haciendo una inferencia, estamos jugando con las posibilidades de esos mensajes que no están de manera abierta en lo que estoy leyendo. Y de alguna manera ya lo hemos estado haciendo en otros ejercicios y hoy me parece que vamos a disfrutar algunas actividades que tengo preparadas para la sesión de hoy. Ahora, ¿qué es lo que implica la inferencia? Que tengamos una serie, una capacidad que esté sustentada en deducir el proceso secuencial de lo que estamos leyendo. En pocas palabras, nos lleva a una predicción de lo que viene a continuación. Por ejemplo, si estamos leyendo una novela y de pronto nos hablan de que en el contexto está todo oscuro, el personaje está durmiendo y de pronto alguien se aparece con un cuchillo a mitad de la noche, ya aquí comenzamos a visualizar de, ¿lo matará? Es probable, porque ahí estamos teniendo eh, una secuencia lógica de lo que podría ocurrir. Más si es una lectura de terror, ¿no? Entonces a eso se refiere con la predicción. Otra cuestión que implica la capacidad inferencial es la de generar puentes entre lo que conocemos con lo que estamos leyendo, o sea que aquí involucra la experiencia. Si ya antes habíamos leído otras novelas de terror o de suspenso, esa escena me remite a que sí, definitivamente algo no muy oportuno para ese personaje va a suceder. Y la manera de, digamos, validarlo es leyendo, ¿no? Pero ahí ya estamos jalando nuestra experiencia. Eso, por ejemplo, lo podríamos hacer en un reactivo cuando hacemos el descarte de posibilidades. Luego conectamos lo particular de lo general. Vemos el enlace de lo leído con atmósfera o contexto, que eso es a veces lo que les llega a fallar un poquito más cuando estamos haciendo ejercicios parecidos al examen. Si estamos hablando de guerras mundiales y viene una pregunta de ese tipo, de la segunda, no me puedo remitir a la primera. Tenemos que conectarlo con el acontecimiento que estamos así, leyendo, ¿sale? Y hay algo muy importante, la capacidad inferencial es modificable. De ahí que las adivinanzas, los acertijos, quienes me hicieron el favor de acompañarme en las sesiones finales del taller de técnica de estudio, pues iban encaminadas a esa cuestión, a hacer una lectura de inferencia. Es decir, que si no practicamos de vez en cuando eso, se llega a atrofiar y nos llega a costar trabajo. Hay juegos incluso que nos pueden llevar a saber inferir. Adivina quién. Podemos hablar de el de mímica, en que descubres películas. Otros juegos de mesa, Scrabble, por ejemplo, Sudoku. Ahorcado también, ahorcado nos lleva por ahí a inferir. En fin, hay un montón de recursos que nos pueden llevar a practicar esta capacidad. Y la deben de tener si quieren salir bien en el examen. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte tampoco tengo ninguna duda. Ok, perfecto.
Muy bien. Pues aquí hay una cuestión también muy importante. Que no todas las inferencias son iguales. Como se muestra en el cuadro, hay de diferentes tipos. Tenemos inferencias enunciativas, es decir, que abordan preguntas como quién, a quién, por qué, para qué, dónde, cuándo, y que implican relaciones de fuerza entre el enunciador, el enunciatorio y referente. Esto es de lo que más viene en el examen. ¿Sale? Quizás no de forma abierta, que vengan, ¿qué tipo de inferencia es esta? ¿Enunciativa, léxica, referencial? No, sino viene, digamos, ya aplicada. Y se van a dar cuenta luego de la naturaleza de esas preguntas. Por ejemplo, cuando les hablan, Rayita fue el promotor de la independencia de México, y va a decir una barbaridad, ¿no? En Tabasco. Bueno, que ni fue una barbaridad. Y les ponen ahí el nombre de varios fulanitos y sutanitos. ¿Ok? Ahí están haciendo una inferencia de carácter enunciativo, porque básicamente en la ausencia de esa palabra nos están preguntando quién fue. ¿Sale? Luego tenemos las inferencias léxicas, que son cadenas semánticas. Y ahí, por ejemplo, lo podemos ver con preguntas como la toma de la Bastilla, la conformación de la Asamblea Nacional y la lucha de los girondinos y jacobinos por la dirección de la revolución son parte de, y les ponen, independencia de las 13 colonias. Revolución Francesa, Guerra de México contra Estados Unidos y cualquier otra jalada, ¿no? Ahí lo que están viendo con ver esos hechos que se relacionan entre sí es que estamos hablando de una inferencia de carácter semántico, porque todos esos eventos forman parte de un proceso, que en este caso es la Revolución Francesa. Y hay reactivos de ese tipo en el examen, fíjense. Es algo muy bueno. Luego tenemos inferencias referenciales, que están hablando entre ideas viejas e ideas nuevas, que plantea una progresión temática. Una progresión temática. Disculpen ahí por la falla en la pronunciación. Y eso lo vemos en varias partes del examen. Cuando les piden organizar información, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Ah, pues primero pasó esto, después va el otro, y por último viene este hecho más reciente, ¿no? O en su defecto, cuando les piden consecuencias de, o en el caso de matemáticas, implica la respuesta de un problema. Ahora, en el examen, los apartados así están organizados, como también lo vimos en el taller. Hay una progresión temática, ¿sale? Entonces, todas estas son pistas que hacen que el examen sea más manejable y que tristemente, bueno, no se masifique ese conocimiento. Luego vienen las inferencias macroestructurales, que implica una selección y jerarquización de ideas. Esto lo hicimos, por ejemplo, en la clase anterior, cuando leyeron la carta y les pedí que identificaran la idea central, luego las ideas principales, luego las secundarias y al final las complementarias. ¿Sale? Luego vienen las inferencias lógicas, que también están muy presentes en el examen. De hecho, prácticamente en todo el examen la lógica está ahí, alzando la mano, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos pueden preguntar sobre causas, eh, condiciones
que hacen que se desarrolle la contaminación ambiental. O es una consecuencia directa de la globalización. Y ya estamos viendo la de causa y efecto. Y por último tenemos inferencias argumentativas, relaciones argumentativas, en donde hablamos de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. El razonamiento causal, es decir, lo que causa origen de las cosas, y el razonamiento dialéctico. ¿Vale? Que bueno, en el examen no vienen de una forma tan compleja. ¿Sale? ¿Dudas aquí en cuanto a las inferencias y su análisis? ¿No? Bien. Ahora, esta capacidad, pues no la tenemos, sin embargo, se nos llega a dificultar el desarrollarla. ¿Qué es lo que nos hace tener una capacidad de inferencia limitada? Bueno, la limitación en definir, en el caso de la lectura, el propósito del autor y del texto. Sin eso, híjole, no vamos a saber qué onda. Luego tenemos la falta de entendimiento de la polifonía textual, es decir, del vocabulario. Y de la mano del anterior, estamos hablando también de la relación, de la relacionar los significados. Otro punto muy importante que limita bastante lo que son las inferencias es el no saber clasificar, o ubicar y clasificar las ideas principales de un texto. Mejor dicho, identificar y extraer las ideas principales. Y por último, la ausencia de la organización textual como una herramienta de comprensión lectora. Y ahí entran, aparte de los utilidades los textos, ¿no? Empezar a inferir desde la cohesión, la adecuación, la coherencia, la estructura, ¿sabes? Eso es lo que nos impide inferir de manera, pues, más abierta. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora tenemos varias maneras de cómo hacer un análisis por inferencias. Vamos a empezar por algunas básicas. Y la primera de ellas es utilizar los paratextos. Cuando hablamos de los paratextos, estamos hablando de aquellos elementos que refuerzan, apoyan o dan indicios sobre el tema que se va a tratar. Esto implica considerar portada, contraportada, prólogos, epílogos, títulos, subtítulos, epígrafes, tablas de contenidos, dedicatorias, imágenes, todos ellos hay que aquí ponernos la piel de detectives. Son aquellas que nos dan pistas de lo que se va a tratar. ¿Sale? Vean, por ejemplo, la portada de su guía de estudios de CONAMAT. No estaría gratis que ella aparezca un puma. Y de hecho, esa es una buena estrategia de diseño. ¿Sale? Ahora, la importancia de los paratextos es que nos permite saber qué temas van a tratar, cuál va a ser su secuencia y qué relación tienen entre sí. Además de que les van a permitir anticipar cómo será el desarrollo del discurso, porque ahí se van a presentar las palabras claves que son el eje que articula el desarrollo temático. Si es que esto es un tesoro, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda?
chicas? De mi parte, creo que está todo claro. Ok, no se preocupen. Entramos a la parte de la práctica. Aquí vamos a ver si solamente, si sí es, este, si no hay dudas o no. Vamos a hacer un ejercicio muy tranquilo, ¿sale? Quiero que observen con atención la portada del libro que aparece en la presentación y que me respondan estas preguntas. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es su intención discursiva? ¿Qué intención comunicativa tiene la imagen? Bueno, tiene la obra. ¿Y a qué público está dirigido? Son 4 preguntas. ¿Qué onda? ¿Quieren jugar con regla UNAM o no, nos portamos tranquilos? Se dan el tiempo de observar y concentrarse muy bien, que eso es algo que deben también de practicar, la concentración. Yo digo que con regla una. Regla UNAM. Ok. Entonces, chicas, Melanie, Stephanie, no quiero ser autoritario, me gustaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con su compañera o nos vamos más tranquilos? Ok, regla 1. Le subimos un poco más de dificultad. Voy a darles 3 minutos para observar bien esta imagen, que analicen todo. Es más, todo el ejercicio va a involucrar 4 minutos, ¿vale? A contar, chan, 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 a partir de ya. Me pongo así los audífonos como DJ porque ya me están cansando. Creo que presionan sobre sobre mis lentes y eso me parece que me afecta un poquito. Y los otros hacen que me duelen los oídos después de un rato. Creo que tengo que comprar audífonos nuevos. 30 segundos. Cuando estén listas, porfa, mándenme reacciones. ¿Sale? Ñaca, ñaca, ñaca. Minuto y medio. Dos minutos.
Un minuto. Bien, tiempo. ¿Cómo les fue? Solo hay una, bueno, yo solo hay una en la que no sé si vaya a estar bien, pero de ahí en fuera creo que bien. O sea, todo normal. Ok, Stephanie, Melanie, ¿cómo sintieron el ejercicio? Ok, ok. Vamos entonces con... Ya empecé a sentir frío, no sé si es por la edad. Con el tema central del libro. ¿Cuál es el tema central del libro? Es correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Tip, no me respondan con duda. Estén seguras de lo que van a contestar, porque si van con esa inseguridad, cualquier respuesta les puede echar ojitos y como dirían mis amigos pamboleros, la pueden cruzazulear. Así es que confíen en ustedes. Ese es un trabajo que
Les voy a encargar de aquí para el Real. Ojalá que Stephanie y Melanie nos acompañen al curso general, así tendré más chance de apoyarlas, pero si no, niñas, trabajen en esa seguridad, ¿vale? Si no, el examen se los va a comer incluso sin haber empezado y no van a poder redondear todo ese esfuerzo. Tienen la capacidad, ustedes pueden. Edera, me has mostrado una dedicación y un empeño admirables. Venga, y no pasa nada si la riegan. Eso también nos beneficia. Sabemos por dónde irnos. Visualicen así, los aciertos son rectificadores, es decir, nos llevan a entender que de alguna manera dominamos el tema y estamos bien. Aunque no hay que desestimar la manera en cómo llegamos al acierto. Si fue de chiripa, bueno, eso también cuenta, pero recomendación, darle un repasado más para no abusar de la suerte. Si fue por manejo de contenido, excelente, y por eso ahí es en donde hablo que como estudiantes deben de tener honestidad. Si la regaron, no pasa nada. Primer punto, entender por qué la estoy regando. Fueron mis nervios, me distraje, no manejo bien el tema. Es importante conocer la causa del fallo. ¿Fueron los nervios? No pasa nada. Dense la oportunidad de seguirlo intentando. Confíen en ustedes. Falta de atención, evitar distracciones, concentrarse en la lectura. Si es mal manejo del contenido, bueno, entonces hay que ponerse a practicar. Esa es la virtud que tiene el error. Nos está indicando, hey, pon atención ahí, trabájale un poquito más, cambia tus estrategias de estudio. ¿Sale? Así es que no me teman, chicas. Más bien, no, mentira, ahí discúlpenme. No repriman ese nervio, esa inseguridad, sino más bien entiendan por qué surge y traten de corregirlo. Traten de subsanar esa necesidad. E insisto, no le teman al error, tienen potencial. El hecho de que estén aquí me da a entender de que quieren hacer las cosas distinto, que no se conforman con cualquier cosa. Y eso a mí me da mucho gusto. Me causa una profunda admiración y orgullo por ustedes. Son las que llegaron hasta el final. Así es que venga, eso es algo destacable. ¿Vale? No se me achicopalen. Viene la intención discursiva. ¿Cuál sería? ¿Es narrativa? ¿Es argumentativa? ¿Es descriptiva? ¿Es expositiva? Clase 2, el taller. Solo en lo que nos arroja esta portada. Expositiva. Muy bien, Edera. ¿Las demás están de acuerdo con su compañera? Mm, pasaré por alto esa duda, pero insisto, quiero más firmeza en sus respuestas. Ya se me fue Stephanie. Melanie, efectivamente, hasta donde nos indica la portada es explicativa. Habría que ir más allá en el cuerpo del texto si la intención discursiva se mantiene de ese modo o vuelca hacia una narración que a lo mejor podría aparecer una parte del cuerpo o en una argumentación. ¿Sale? Ahora, ¿qué tipo de texto está evocando la imagen? ¿Cuál es la intención comunicativa de esto? ¿Es un texto literario, un texto humanístico?
un texto científico, periodístico. Las escucho. Es correcto, es correcto. Y si somos más precisos, tentativamente estaríamos hablando de un ensayo, que por el título pudiera ser un texto de divulgación. Y bueno, viene una pregunta obvia. ¿A qué público va dirigido? Exactamente, muy bien, correcto. ¿Complicado el ejercicio? Bueno, tal vez fue porque la saqué de su zona de confort, a lo mejor esto no lo habían hecho antes, pero ya a ojo de buen cubero y con cierta objetividad, no sería complicado, ¿vale? Si se les indigestó un poquito, nos están indicando que hay que practicar más. Sale, ya les decía, hasta recursos lúdicos, es decir, juegos para que practiquen esa inferencia. ¿Sale? Y bueno, quienes van a estar conmigo en Quark, vamos a tener varios recursos para desarrollar esa actividad. Otra manera de hacer un análisis inferencial es a través de palabras claves, que básicamente implica ubicar una serie de palabras que permiten detectar el sentido del enunciado a partir del significado y de los temas que son, y de los términos, perdón, que son relevantes. Aquí nos estamos acercando más al escenario del examen. Va la siguiente muestra. El evento que a continuación se menciona fue precursor de la Revolución Francesa. Opción número 1, la debacle económica que experimentó Francia desde fines del siglo XVII. Opción número 2, la ineficiencia de la monarquía absolutista. Digamos que esta pregunta es como prima hermana de las que vienen en el examen. Bien, según lo que nos muestra este ejemplo, y leyendo con mucha atención, hay dos palabras, en el fútbol americano, dos palabras que nos van a orientar hacia lo que no, se nos quiere decir. La primera es evento y la segunda, precursor. Ahí tenemos las palabras claves del reactivo. ¿Sale? Ahora vamos a jugar con su vocabulario. Chan, chan, chan.
Sinónimo de evento. Mm, ay, iba a decir una palabra. Se me fue. Era. Ah, ¿cuál era? Ay, a ver. No, déjeme acuerdo, pero ya tenía una. Espérame tantito. Ok, no te preocupes. Em, Melanie, sinónimo de evento. Consideren el contexto de la pregunta, ¿eh? Y miren, aquí estamos matando varios pájaros de un tiro. Historia y español. ¿Podría ser como suceso? Ándale, suceso de acontecimiento. Ahí ya la tienen. Y precursor. ¿Sinónimo también o...? Sí, sinónimo, sinónimo, sinónimo. Ay, sí, no sé. No sabría decirle. Melanie, si estás ahí, ven a auxilio de tu compañera antes de que el monstruo del profesor se las coma a las dos. Ok. No, no, no. No, ahí tú aplicaste una al revés. Te fuiste por la antonimia. Es decir, en vez de darme un término equivalente a precursor, me diste un opuesto. Cuando hablamos de precursor, estamos haciendo referencia al antecedente, es decir, a un evento previo, a algo que sucedió previamente. ¿Vale? Entonces, adecuando el reactivo, lo que nos está preguntando es, el siguiente evento fue antecedente de la Revolución Francesa. Perdón, el siguiente acontecimiento fue antecedente de la Revolución Francesa, así sería más adecuado. Y en ese sentido, la respuesta correcta sería la debacle económica que experimentó Francia desde fines del siglo XVII. La opción número 1 es correcta porque se nos está hablando de una acción, es decir, un suceso que se dio en un espacio, en tiempo determinado. Y aquí lo tenemos. Nos están diciendo algo en concreto que sucedió en un espacio y en un tiempo determinado. Por consiguiente, esta queda descartada. Puede haberle seducido. Y si no leemos correctamente, caemos en esa confusión. Pero hay que distinguir entre condición y antecedente. Cuando estamos, insisto, hablando de antecedentes, fueron eventos previos concretos que suscitaron o que sucedieron antes del hecho al que nos estamos refiriendo y tiene una relación, ¿vale? Cuando estamos hablando de una condición, es un rasgo que influyó en el estallido de ese suceso. Pongamos otro ejemplo. Si estamos hablando de las causas de la Revolución Francesa, entonces sí, ahí estamos involucrando condiciones. Y en ese caso, la ineficiencia
de la monarquía absolutista es una condición. Eso tómenlo muy en cuenta y grábenselo muy bien, pero al mismo tiempo sean flexibles y sepan leer, porque en el examen, tristemente, no llegan a distinguir, y ese es ahí en donde yo hago coraje, entre condición y antecedente. Los manejan igual. Y otro error que veo muy común en los materiales de estudio es que tampoco hacen esa diferenciación. Aprenden mal, les preguntan mal y el resultado pues está peor aunque la tengan como buena, ¿no? Entonces, si ustedes tienen en cuenta esas particularidades, incluso van a saber inferir, ok, aunque esta pregunta esté mal planteada, ya sé que se refiere a esto. Por lo tanto, ocupo mi lógica combinada con la aplicación de los contenidos y elijo la respuesta correcta. Y examen, jaque mate. Para eso sirven las inferencias. De esa manera tienen que razonar para enfrentarse a la prueba. ¿Va? Si logran practicar esto de aquí a mayo, aunque vayan a medicina y les pidan 120, es muy probable que se queden, porque ya conocen cómo está la lógica. Por eso es importante la comprensión, más allá de la memorización. Y eso, por supuesto, que implica un esfuerzo un poco más. Y mucha seguridad, chicas, mucha seguridad. ¿Vale? ¿Dudas respecto a este ejemplo y cómo entra las inferencias? No, quedó claro. Perfecto. Melanie. Es hora de ponernos a prueba, que tiene que ver más con una comprensión global de el contenido. ¿Sale? Lean con atención este tema, ese pequeño ejemplo, y descubran qué palabra es no sé. ¿Cuánto tiempo les doy, chicas? 5 minutitos. Sí, está bien. Ok, 5 minutitos para no solamente leer con atención, sino descubrir cuál es esa palabra y responder la pregunta. Corre tiempo.
Vientos huracanados, tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo les fue en este ejercicio, chicas? Bien, bueno, me trabé un poco porque no sabía cómo interpretarlo, pero me fue bien. Ok, entonces, ¿a qué palabra se refiere no sé? A lo que entendí. Es como una palabra mediadora para no caer en algo bueno o algo malo. ¿Y cuál Y es? que no sé. No, No, aquí la cuestión era sustituir no sé con esa palabra. Cerca, pero no, Melanie. mm, Les doy un tip. Tiene una relación con el ejercicio que acabamos de hacer hace unos instantes. Fanny, llegaste un poquito tarde, pero tuviste algunos minutos para hacer la actividad. Llegas a descubrir a qué palabra se refiere, no sé. No, no, Melanie, no, no es desacuerdo. Y aquí, por ejemplo, si les hubiera puesto opciones múltiples, habría sido una ventaja. Ah, no te preocupes, no te preocupes. No, se rinden de este acertijo textual. Cerca, Stephanie, pero no. Es más, una forma de probar si la palabra que están eligiendo es la correcta es sustituirla y que el texto tenga coherencia. Lean en voz alta. La aceptación es un concepto clave para el buen hacer en nuestra sociedad y Roger Paul Drake da respuesta a las preguntas esenciales para comprenderla. Ok, pudiera pasar, pero no convencería. Vamos a seguirle. Todos somos diferentes. Ahí ya tenemos una incoherencia. Nuestras creencias, las elecciones políticas no son la misma. La política, la ropa, los hábitos nos distinguen. De hecho, nunca estaremos del todo de acuerdo. Y es por eso que la aceptación es esencial. Bueno, aquí corrige un poco el rumbo. Evita que nuestros desacuerdos se conviertan en enfrentamientos y guerras. En la aceptación explicada a todo el mundo, Roger Portrait nos permite comprender que depende cada uno de nosotros día a día contribuir a la construcción de la aceptación. Pudiera entrar, pero hay un término más adecuado y que le daría más claridad al texto. O sea, en últimas instancias, aceptación no es una mala alternativa, pero no es la mejor ni la más adecuada. Aún así, buen intento, Stephanie. Tip extra tiene que ver con un ejercicio que hicimos hace unos momentos. Venga esa memoria a corto plazo. Naranjas dulces, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. ¿No? Siguen.
Siguen sin descubrir cuál es esa enigmática palabra no sé. ¿No? Bueno, está bien fácil. Es tolerancia. El autor se repite. Exacto. Miren, ahí como que su memoria a corto plazo no les ayudó. Conéctenlo, conecten las cosas. Me están aprendiendo de manera aislada. El autor es un tip, el otro, todo lo que nos está diciendo, o sea, podemos inferir, déjenme ver, acá está. A partir de cadenas semánticas. U otra vía es a través de la inducción, porque son ejemplos que nos están llevando a una generalidad. Vamos a sustituirla. La tolerancia es un concepto clave para el buen hacer de nuestra sociedad y Roger Poldroyd da respuesta a las preguntas esenciales para comprenderla. ¿Notan que está mucho más adecuado el texto? Tiene más coherencia. Y si no me creen, les sigo. Todos somos diferentes. Nuestras creencias y nuestras elecciones políticas no son las mismas. La comida, la ropa, los hábitos nos distinguen. De hecho, nunca estaremos del todo de acuerdo. Por eso acuerdo no iba, porque implicaría una falla de redacción. Es por eso que la tolerancia es esencial. Insisto, aceptación no es una mala alternativa. Bien pensado, Stephanie. Pero no es la palabra más precisa. Continúo leyendo. Y es por eso que la tolerancia es esencial. Evita que nuestros desacuerdos se conviertan en enfrentamientos y guerras. En la tolerancia explicada a todo el mundo, Roger Poldroyd nos permite comprender que depende de cada uno de nosotros día a día contribuir a la construcción de la tolerancia. Bueno, nos vamos a saltar el ejercicio musical de la clase de hoy para poder ver la otra técnica. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? Estuvo interesante. Bueno, para mí estuvo interesante y con lo último, la verdad, sí me reí mucho porque, ay, no, qué falla, de verdad, qué falla. Bueno, ahora sí que las agarré cansadas. Eso me lleva a recordarles que para el día del examen y cuando tengan sesiones de estudio, traten de hacerlo en las condiciones más adecuadas, ¿sale? Haber dormido bien, estar enfocadas en lo que están haciendo, procurar no distraerse, porque si no, eso también va a jugar en su contra. Y va a ser más fácil que, ¡pum!, quiebren el examen.
¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Ok. Perfecto. Comenzamos con la última estrategia, la Master de Masters. Lecturas previas a partir de aprendizajes. Perdón, lectura comprensiva a partir de aprendizajes previos. Aquí me voy a ir un poquito más técnico. Les voy a hablar de lo que es, en primera instancia, que como nos dimos cuenta, la lectura no solamente es un escaneo de información, es una vía en la cual nosotros ampliamos nuestros esquemas cognitivos para aprender cosas nuevas, para incorporar nuevos conocimientos, lo cual implica que la lectura sea una acción que hace que quien lee se active, ¿sale? Y esto se potencializa a medida que la información que estamos recuperando se conecte con lo que ya sabemos. Y esa es la propuesta de una corriente educativa que se llama constructivismo, que plantea que un aprendizaje sea estructurado a partir de la conexión de lo nuevo con el bagaje, es decir, todo este conjunto de saberes que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, pero también con el contexto social del cual venimos. Al final el aprendizaje es algo social. Aquí entre ustedes está habiendo un cierto coaprendizaje, ¿sale? Así es que la comprensión lectora con este enfoque va a ser mucho, mucho más proactiva. ¿Qué me planteo en esta última media hora de clase? En primera, pues nos vamos, insisto, con algunos conceptos teóricos que provienen del constructivismo para que la estrategia de lectura sea más definida. La otra cuestión es recalcar la importancia de nuestros saberes para vincularlos con lo que estamos por aprender a través de la lectura. Y eso es algo que aunque suena muy sencillo y demás, no estamos acostumbrados a realizarlo. Y bueno, una evidencia de lo anterior es este pequeño ejercicio que acabamos de realizar. Y eso, insisto, juega en su contra tanto en la parte de la preparación. No, todo bien. Perfecto. Eh, Comenzamos entonces con definir qué onda con el constructivismo. Básicamente es una corriente pedagógica, seguramente Yedera, tu mamá te va a enseñar un poco más, que va a priorizar la necesidad de proporcionar al estudiante todo un conjunto de saberes y herramientas que son indispensables para que ustedes tomen riendas de su propia educación. Es decir, lo que plantea la educación constructivista es la construcción de una autonomía en el estudiante. ¿Sale? Para rehacerlo se toma como punto importante la experiencia. Por eso, si ustedes han visto mi estilo de dar clase, destaco mucho la parte de la corrección del error, de incorporar cosas que ustedes están, que les son familiares, porque eso facilita la integración del tema. ¿Salen? Ahora, esta cuestión implica que nosotros seamos como artesanos, es decir, que estamos modificando y desarrollando esos esquemas de aprendizaje para obtener otros nuevos. Eso, por ejemplo, en su situación también se traduce en vincular a partir de un tema la perspectiva que tienen las diferentes materias y relacionarlo. Es decir, si vamos a hablar de los problemas ambientales,
tenemos una primera referencia a partir de lo que vemos, de lo que nos han indicado, ¿no? Que son cuestiones muy tristes. Pero ya en una situación más específica entra la geografía. Pero no solamente la geografía, sino también la biología, la química, la física, la historia. Si nosotros lo visualizamos, todo eso, de la teoría a la práctica, a partir de lo que ya conozco y de lo que he aprendido, la integración de ese tema a mi conjunto de conocimientos es mucho más sólida. Por supuesto que esto implica mucho el saber hacer, no nada más leerse 20,000 guías y ya, sino tratar de hacer conclusiones propias. Si estamos en un contexto escolar formal, un proyecto que de alguna manera ustedes echen mano de todo lo que saben de esas materias y aplicarlo, ¿no? Piensen que esto puede ser desde una tesis hasta en una situación un tanto de simulación, que me hagan un proyecto, ¿no? En contra del medio ambiente. Bueno, para que mejore el medio ambiente, ¿no? Y de su localidad. Y esto implica, insisto, aplicar lo que viene en geografía, biología, historia, química, física. Vaya, es una corriente que además es bastante flexible y heterodoxa, que nos permite ser menos rígidos en nuestra forma de aprender, ¿sale? Los principales representantes van a ser Leo Vygotsky, quien por cierto va a ser historiador también, historiador y psicólogo, menuda combinación. Este viejito, bastante alegre, Jean Piaget, que de alguna manera en sus teorías del desarrollo del ser humano le va a ser la competencia a Freud, porque él no va a tomar la parte de lo sexual, sino la motricidad, es algo muy interesante. Y este señor que se llama, que está aquí, es Jerome Bruner, quien visualiza el aprendizaje como si fuera una estructura que se va constantemente modificando. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Todo claro. Perfecto. Ahora, algo muy importante que voy a recalcar del constructivismo es el hecho de que el aprendizaje es el resultado de la experiencia, ¿sale? No solamente de eso, sino de la experiencia ante todos estos retos y desafíos que provienen de su entorno. En su caso, por ejemplo, no solamente es resolver 20,000 bancos de preguntas y exámenes de simulación, sino entender la lógica de los contenidos. ¿Por qué se da de esa manera? ¿Qué relación tiene con otras materias? ¿Cómo lo yo veo en mi vida cotidiana? Y eso nos va a llevar a algo que este señor llamado David Hauswell aportó, y que es el concepto del aprendizaje significativo. Es decir, un saber que adquiere una función y una practicidad para la persona. Y que gracias a la experiencia combinada con este sentido del por qué las cosas, lleva a que se esté latente y pueda ser ocupado en la situación en la que amerite. Por eso olvidamos más del 90% de lo que aprendemos en la escuela, y me atrevo a decir que en otros lados, porque no le estamos encontrando el sentido, la función, jamás nos dijeron para qué, y a eso agregan en nuestras resistencias, pues bueno, estamos jodidísimos. Esa fue la factura que yo pagué, por ejemplo, en ciencias exactas cuando fui escolar. Y bueno, en otros escenarios de aprendizaje. Ahora, aquí me atrevo a decir que esto es mucho más fácil cuando le encuentras un placer, y el placer se desarrolla a partir del sentido, de la manera en cómo se te presente, y que, insisto, tú tengas la autonomía de modificarlo. O sea, estamos rompiendo con maneras muy tradicionales de aprender, pero que valen la pena. Y eso es, por ejemplo, lo que en Quark buscamos, fomentar este tipo de aprendizajes. ¿Sale? ¿Alguna duda respecto a estas categorías?
Perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos para lo que es el significado de la lectura para el constructivismo. Como ya les había dicho, es un proceso activo, es decir, ustedes son los responsables de la construcción del significado en un texto, involucran expectativas, conocimientos previos. También es muy importante que la lectura sea una acción dirigida, es decir, que vaya en tenor a un objetivo. Esto va a definir las estrategias a seguir y la interpretación que se les hace. Insisto, no hay a veces una conciencia en tenor a lo que estamos haciendo y eso nos lleva a realizarlo de forma mecánica. Otra cuestión también muy importante es la interacción que hay entre el lector y el e inferencia continua. Hay un pequeño error de dedo, ¿sale? Esto que nos lleva a que la lectura, y esto se confirman o refutan al leerlo, que era de alguna manera lo que también estábamos haciendo, aceptación. Y a medida que ya sea la sustitución de la palabra por no sé, nos estaba llevando a ver si era correcta o no. ¿Sale? Mucho tenía que ver también nuestro entorno, los antecedentes formativos que tenemos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, pues ahora vamos a ver la receta. Leer con ojos constructivistas. Paso número 1. La conciencia del porqué de leer. Aunque sea muy rápido, es algo que debemos de realizar. Paso número 2. Reconocer la importancia de la lectura. Eso nos permite ver su dimensión. Paso número 3. Identificar la estructura del texto. Empezar a desmenuzarlo por ideas principales. Llegados a este punto, es importante extraer la información que se nos quiere decir. Para ello, nota, familiarícense con el vocabulario, algo que ya vimos con anterioridad. Conecten y relacionen las ideas, que este es un punto que me acabo de dar cuenta que les está fallando todavía, y descubran lo nuevo con lo que ya conocen, que también en el ejercicio anterior no se pudo concretar, ¿vale? Pero está bien, ahí estamos detectando lo que debemos de corregir. Siguientes premisas. No tengan miedo de generar sus propias conclusiones, que en ese sentido, pues me dio mucho gusto que se aventuraran a darme sus hipótesis de la palabra no sé. Los pasos que antes se mencionaron van dirigidos a que ustedes hagan una interpretación personal, pero esa interpretación personal, insisto, tienen que salir de la lectura atenta, no de una lectura dispersa, que va más como si fuéramos máquinas registradoras. Recuerden que la lectura es un diálogo entre ustedes y el autor. Y eso los va a llevar a un análisis más fino de lo que es el texto. Y por consiguiente de asumir una contraluz. Y ver los alcances de lo que puede aportar. Piensen cuando están estudiando una guía. Hacer esta lectura activa me lleva a visualizar, ok, la lectura me puede ayudar en esto, pero estoy notando que se queda muy corto, que hay un hueco en este punto que no me permite entender ese contenido. Así es que busco complementarlo con otra cuestión, o si de plano está garrafal el asunto, sustituirlo, ¿vale?
Bueno, nos vamos a saltar este ejercicio porque ya casi no queda tiempo. Ahí les pido una disculpa. Y también no queda más que señalar que la comprensión lectora es un proceso constante. Así que no siempre les va a salir bien. Que eso, bueno, también ya lo notamos. Van a haber momentos, como acaba de suceder, en que algunos escritos se van a resistir. Pero aquí hay algo muy interesante que ya les hablaba atrás, detrás de cámaras, que en el constructivismo no hay errores, sino aproximaciones diferentes. Puedes tener una aproximación muy distante de lo que está teniendo el texto, pero al final, si nosotros releemos y vamos ajustando mejor nuestros mecanismos de comprensión, vamos a tener una interpretación mucho más certera de lo que nos están diciendo y también podemos mirar cuánto estamos aprendiendo o recapitulando de esa información. Así es que aquí una herramienta que necesitamos como lectores constructivistas es la autoevaluación. Así es que aquí Skinner nos da una linda frase acerca del error, ¿sale? Buen psicólogo, por cierto. Y bueno, con esto sería todo. ¿Cómo les pareció el ojo? Estuvo interesante y entretenida la clase. Muy bien. Stephanie, Melanie. Que por cierto riman sus nombres, ¿eh? ¿Algo que quieran incorporar, que quieran agregar? Muy bien. Es que si hacíamos ese ejercicio nos íbamos a llevar más tiempo. No nos iba a dar chance. Bueno, entonces con esto finalizamos propiamente las clases teórico-prácticas del taller de comprensión. Ya están completamente preparadas para enfrentarse al jefe final, que por cierto los está esperando ya en Drive. Insisto, hagan de cuenta que este es un videojuego de peleas, tipo Street Fighter. Y la cita con él la tenemos el siguiente jueves a las 2 de la tarde. De hecho, hice la evaluación más interesante, porque en vez de seguir el documento original que era muy esquemático, que yo les decía, ocupa esta estrategia para tal texto. Decidí hacerlo más abierto. Puse una serie de retos y bajo su propio criterio eligen la o las estrategias que mejor convengan para resolver el desafío. Vienen adivinanzas, vienen sopas de letras, vienen crucigramas, vienen incluso el análisis de preguntas, muestra el examen que no están bien, con el plus de resolverlas. Viene un ejercicio bastante campechano, digno de encarnar un jefe final. ¿Sale? Así es que porfa, vengan dentro de 8 días para que puedan medir sus avances, repasen, espero que hayan hecho las actividades que iban acompañando cada una de estas sesiones, porque de esa manera van a poder reforzar mejor las cosas. ¿Ok? Y bueno, así cerraríamos el taller de comprensión lectora que espero tenga un impacto inmediato en su preparación, tanto en las horas de estudio como en los escenarios en donde ustedes van a medir cuánto han aprendido de esas horas de formación que están teniendo,
qué temas ya dominan, qué temas no. En pocas palabras, los exámenes de simulación que tienen pendientes, ¿sale? Entonces, les agradezco mucho que se hayan conectado. Quien se quiera quedar a las 4 de la tarde, tenemos una clase muestra de géneros literarios. Por cierto, se me está yendo la voz, así que voy a ir por un vasito de agua para recuperarme. Si no voy a tener voz, si no voy a dar la clase así tipo Marge Simpson. Así que bueno, espero que se puedan quedar, ingresen con los mismos datos con los que entraron aquí. Y bueno, les comento que hasta el 17 de noviembre, quienes estén interesadas, tienen para pagar los 500 pesos del curso general que estamos por iniciar ya el jueves. Me sentí como el capitán de Mulan. ¿Vale? Entonces, ojalá que nos consideren. A mí me daría mucho gusto continuar con esa etapa de preparación. Edera ya está, por cierto. Edera fue de las primeras que saltó al frente. Y yo lo que quiero es formar en ese concurso un escuadrón de Mulans. ¿Sale? Shang-Chi es el examen. Entonces ahí ya también tengo una cuenta personal. ¿Vale? Y bueno, va a ser un recurso más en donde pueden aplicar todo lo que vieron tanto en este taller como en el de técnicas de estudio. ¿Sale? ¿Comentarios finales, chicas? Pues muchas gracias por ayudarnos en esto de ambos talleres de comprensión lectora y técnicas de estudio. En lo personal, sí he aplicado algunas cosas y sí me han servido. Y de nuevo una disculpa por no No quedarme, te pero preocupes. No te preocupes. y pues ya la otra semana nos vemos en Quark. Y ya la otra semana. ¿Eh? Que todavía quedaría, acuérdense, el enfrentamiento final aquí, en este taller. Cierto. Y profe, me Ujú. tengo que retirar. Muchas Adelante, gracias. no, adelante, adelante. Muy Bonita bien. tarde. Gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.